Hola, os damos la bienvenida a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las disciplinas más alucinantes y exigentes de nuestras costas, la pesca del esquivo verrugato a surfcasting. Es una pasada, porque es una especie que te exige muchísima paciencia, técnica y, sobre todo, saber leer muy bien el mar. Así que venga, vamos al lío para descubrir qué hace que este pez sea el gran trofeo de las playas. Para entender de verdad la adrenalina de esto, nada mejor que escuchar a los que pisan la arena a diario. Fijaos en lo que comenten los expertos en los foros. Tiene en muchas ocasiones una picada curiosa, te cimbrea el puntero y después, si es grande, suele presentar batalla. Y es que esa frase lo clava, es la mezcla perfecta entre sutileza al principio y pura fuerza bruta después. Ese temblor inicial en la caña es justo el preámbulo de un combate inolvidable. Bueno, el plan que tenemos para hoy es el siguiente. 1. Conoceremos al misterioso pez verrugato. 2. Aprenderemos a leer el fondo marino. 3. Repasaremos los equipos y montajes clave. 4. Descubriremos su menú favorito. Y 5. Hablaremos de esa magia tan especial que tiene pescar bajo la luna. Empezamos con el primer bloque. Número 1. El misterioso pez verrugato. A ver, científicamente le llamamos Umbrina cirrosa y pertenece a la familia de los esciénidos, pero quiero que os fijéis bien en ese pequeño apéndice que tiene debajo de la boca, esa verruga que le da su nombre común. No está ahí por casualidad ni por estética, es literalmente un radar de altísima precisión. Ese órgano sensorial es el que dicta toda su estrategia de caza, porque le permite ir palpando y sintiendo hasta la más mínima vibración de las presas que están escondidas en la arena y el fango. Es fascinante. Y ojo a este dato porque pone los pelos de punta. Normalmente en la costa lo habitual es dar con ejemplares que rondan entre el medio kilo y los 2 kilos. Pero, ojo, los registros y las grandes anécdotas nos dicen que estos bichos pueden superar la friolera de los 10 kilos de peso. Imagina tener al otro lado de la línea a una bestia de 10 kilos. Eso exige llevar equipos a la altura y sobre todo unos nervios de acero durante el combate. Por eso mismo, hay que desmentir un mito gigantesco. Muchísima gente confunde al verrugato con otros peces de fondo de esos que se entierran, se quedan estáticos y simplemente esperan. Para nada, el verrugato es un patrullador súper activo. Se mueve constantemente buscando desniveles, recorriendo canales y peinando las zonas de transición. Así que el éxito no está en lanzar a ciegas y sentarse en la silla a esperar, sino en ser listos e interceptar hábilmente sus rutas de caza. Y eso nos lleva directamente al segundo punto. Número 2. Leer el fondo marino. Porque claro, estas son sus autopistas submarinas. Al verrugato le gusta la arena limpia, ¿de acuerdo? Pero donde realmente se vuelve loco es en los fondos mixtos y en las transiciones. Justo ahí, donde la arena se junta con la grava o la piedra, es donde se acumula la comida. Si encontráis un estuario, una desembocadura o esos canales profundos que se forman justo detrás de donde rompe la ola, bingo, son comederos naturales infalibles a los que acudirá seguro. Pero atención a esto, que es un error de manual. A veces nos obsesionamos con la distancia creyendo que hay que meter el plomo más allá del horizonte. Sin embargo, el verrugato es súper desconfiado y muchísimas veces está patrullando casi en la misma orilla, en la primera hondonada. Por lo tanto, ni se os ocurra entrar al agua y chapotear para intentar ganar unos metros en el lance. Eso es un error fatal que los va a espantar al instante. Hay que mantener un sigilo absoluto desde la arena seca. Pasamos al punto 3. Equipos y montajes clave. Para dominar a este pez hace falta una mezcla perfecta de potencia y muchísima delicadeza. Lo ideal es montar una caña de carbono robusta, de unos 4 a 4,5 metros, con una acción que soporte hasta los 300 gramos. En el carrete necesitamos una línea madre finita, entre un 0,18 y un 0,30, para cortar el aire y el agua. Pero el verdadero truco está abajo. Necesitamos una gameta de fluorocarbono de longitud media. Esto va a permitir que el cebo se mueva con total naturalidad, rematado siempre con un buen anzuelo, del número 4 al 8, bien resistente y afilado. Y, por supuesto, el anclaje. A veces no le damos la importancia que tiene a la plomada, pero esta tabla es oro puro. Si hace mucho viento y necesitáis lances larguísimos, un plomo ausado o aerodinámico es magnífico. Sin embargo, si el mar está revuelto y hay corrientes fuertes que arrastran todo, necesitáis sí o sí un plomo de pirámide o de estrella para que el montaje se clave en la arena. Acertar con la plomada garantiza que la presentación sea absolutamente perfecta dependiendo de cómo esté el humor del mar ese día. Vamos con el cuarto bloque. Número 4. El menú del verrugato. Si nos fijamos en lo que usan los auténticos expertos en las costas, el consenso es rotundo. Los reyes indiscutibles aquí son los anélidos y los crustáceos. Para intentar tentar a los ejemplares más grandes, la majestuosa tita de palangre y el valiosísimo gusano llobarrero son una apuesta segura. El gusano americano, por su parte, aporta un rastro que les vuelve locos. Y apuntad este dato súper curioso de los foros canarios. En lugares como Lanzarote, la puntilla de calamar ha demostrado ser un bocado espectacular para esta especie. Pero cuidado,
Apuntad bien esta regla de oro. Pensad en cómo caza este pez. Lo hace rastreando vibraciones con su barbilla. Si lanzáis un cebo aplastado, plano, sin vida alguna en el fondo, el verrugato simplemente va a pasar de largo. Vuestra presentación tiene que tener volumen, tiene que notarse y, sobre todo, debe moverse de forma suave y sugerente con la corriente para despertar su instinto cazador. Y así llegamos al último punto de nuestro análisis. Número 5. Magia bajo la luna. El apetito del verrugato viene marcado a fuego por el calendario. La ventana de oportunidad de oro abarca de abril a julio. En primavera empiezan a comer con unas ganas tremendas para prepararse antes de criar. Tras el desove, que suele ser entre mayo y junio, el pez se queda totalmente exhausto y hambriento. Y es precisamente por eso que a principios de verano los ataques se vuelven súper agresivos y decididos. Ahora, si combinamos esos meses clave con la atmósfera perfecta, ¡buf! Ahí ocurre la magia. Las mejores capturas suelen darse desde la noche cerrada hasta las primeras horas del amanecer, y muy especialmente en noches de luna llena. Ese plenilunio altera su comportamiento. Y si encima pescáis durante o justo después de un temporal, cuando el mar revuelto ha desenterrado todos los nutrientes del lecho marino, se crea literalmente el comedor perfecto para que entren en un frenesí de alimentación. Es evidente que estamos ante una pesca fascinante, llena de estrategia y emoción en estado puro. Pero con todo esto en mente, también tenemos que ser realistas. Esta especie ha sido muy castigada por la sobrepesca profesional a lo largo de los años, y las poblaciones no son lo que eran. Con la creciente presión en nuestras playas, nos toca preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que el día de mañana se siga sintiendo esa picada tan mítica? Fomentar el captura y suelta y respetar a rajatabla las tallas mínimas no es una opción, es la única vía. El verdadero triunfo siempre será mantener vivo nuestro ecosistema marino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la arena.